conferencista, y como hacía parte de la programación, no había forma de que me borraran ni los directivos ni nadie. Yo la hice, y dije, pues no me voy a poner de primero, pero sí de segundo, me voy a poner. Entonces, hace parte de eso. Agradecer a la institución y a todos los compañeros por este ejercicio, agradecerles a ustedes que están acá. Yo creo que estar acá en su tiempo presente y para no desafiar a Aristóteles, que uno no puede estar dos veces al mismo tiempo en dos lugares distintos. Bueno, vamos a hablar de esto. Germán ha hecho una descripción, es un asunto que yo vengo en el tiempo revisando. ¿Qué es lo que vinculan a Pessoa y Saramago? Después les voy a decir quién es Pessoa y Saramago. Pessoa lo defino como un paso para olvidar el peso del yo, y después vamos a ver por qué. Pessoa es un escritor, estos dos, Pessoa y Saramago, son dos escritores portugueses, pero Pessoa hace un ejercicio potentísimo como para romper todos estos ejercicios del yo, y Saramago es un mago, estoy jugando con los nombres de ellos, ¿no? Un mago que restituye causas olvidadas. Ya vamos a ver cuáles son esas causas olvidadas. Fernando Pessoa, y no pasa nada. El heterónimo le crea fecha, le crea una biografía a su autor. Cuando usted crea un heterónimo, lo que hace es y crea la biografía total. Se conocen más de 72 heterónimos de Pessoa. Este es uno, Ricardo Reis. Ricardo Reis, que es el que realmente vamos a trabajar durante este ejercicio. ¿Vienen estos muchachos? No, magnífico. Se aumentó el auditorio. Podemos cerrar la puerta para que no se vuelvan estos. Hoy hay que festejar cuando uno tiene más de 5 habitantes en el aula. Bueno, Ricardo Reis, además de que tiene fecha de nacimiento, tiene la siguiente condición: es médico, latinista y monárquico. Es el heterónimo más importante de Pessoa. Pero es un médico que fue a Brasil. Y Pessoa acusa a su heterónimo de que siempre se le vuela a todas las revoluciones, que cada que hay una revolución se vuela de país, que le falta capacidad de situarse. Álvaro de Campos es un ingeniero, es homosexual, de educación inglesa, y sentir en todos los sentidos, solo disfrutar la vida. El otro heterónimo de Pessoa es Álvaro de Campos, es este señor, es un gay. El otro era un médico, Bernardo Soares, es un escritor muy triste. Uno lee las poesías de Soares y es un tipo bastante triste, como melancólico, como que no le crea la vida. Alberto Calleiro es un campesino sin estudios, sensualista y pagano. Este es muy divertido, leer las producciones de Calleiro es supremamente divertido porque no tiene estudios, y él se defiende bajo esa condición. Mire, todos los otros. Chevalier de Paz es un poeta que él inventa cuando tiene 6 años, un compañero, y lo que hace él es ser su amigo constante. Cuando él se acuesta en la cama en las noches, él lo relata: yo hablo con Chevalier de Paz, con este poeta. Está Abilio Cuaresma, este es muy bueno. Abilio Cuaresma, es un espía, es el detective privado de Pessoa. Cuando Pessoa quiere saber un chisme de la sociedad, empieza a llamarse Abilio Cuaresma, es el detective privado de él. Rafael Baldaya es un astrólogo. Antonio Mora es un fanático religioso, dormía bastante poco y sentía miedo informe de la eternidad, del tiempo limitado. A él le daba miedo morirse, tenía mucho miedo de lo que estaba más allá, y funda una religión como lo vemos acá. Alexander Serres es un poeta que le sirve cuando él está en África del Sur, en Sudáfrica, y ese poeta le envía cartas a Fernando Pessoa. ¿Me entiende? Yo creo un heterónimo, y todos estos heterónimos son esto, como si yo, que estoy aquí sentado, decido llamarme mañana Mariela Ramírez, Martina no sé qué, a todos les doy una misión en mi vida.
Y Charles Robert Anon heredó la obra porque él mató a Alexander Serge. Él dijo, este señor murió en tal fecha. Además, no todos los personajes eran eternos. Y María José, una joven poeta con tuberculosis. Como pueden ver, lo que él hace en sus más de 72 heterónimos es crear personajes de diferente índole. Y es considerado, en términos creativos literarios, el ser más creativo. Bien. Estos son algunos de los libros de Pessoa. Escribí en servilleta y todo eso para que a mí no me acusaran por este problema del medio ambiente, es decir, la reutilización de los objetos. Y entonces, pues una servilleta no la podíamos perder, y aquí se podían escribir las obras de las más conocidas de él: el libro del asosiego, Cartas de amor, El banquero anarquista, que aquí hablaremos algo del banquero anarquista, Ficciones de interludio, El guardián de rebaños y Páginas de doctrina estética. Páginas de doctrina estética es una fantasía de leerlo, porque además tiene esa condición Pessoa. Y este es un libro que conseguimos en Lisboa, que se llama Poetas de Lisboa, y está dedicado a varios heterónimos de Pessoa, porque además los heterónimos de Pessoa publicaban libros. Saramago nace en el 22 y muere en el 10. Sabemos de muchas cosas. Saramago es un escritor de los más creativos de la lengua portuguesa, es un hombre fantástico. Y bueno, aquí están algunas condiciones de Saramago, y Nobel de Literatura en el 98. Saramago todo le llegó tarde, es decir, los que aquí no hemos hecho todavía cosas tengamos esperanzas en Saramago. Saramago dice que apenas a los 14 años usó sus primeros zapatos, a los 14 años. A los 19 tuvo su primer libro para leer, no a los 5 o 6 años que dicen algunos genios de la humanidad, no, que a los 7 años, más una foto. A los 57 años publica su primera obra. A los 74 años conoce su amor definitivo, que es Pilar del Río, que después publica una obra póstuma que vamos a ver aquí, y a los 76 años recibe el premio Nobel. Él dice, además, que como todo en la vida le llegó tarde, lo único que pudo aprender a construir en su vida fue la paciencia. Estas son las obras de Saramago. El libro que está arriba es el libro que vamos a trabajar. Digamos que Pessoa y Saramago, a través del año de la muerte de Ricardo Reis, es que a mí me vincula a esta bella historia, y es este libro que tenemos acá, seguido de Pessoa han llegado y de Saramago de manera muy extraña. No, sí compré unos el año pasado cuando estuve allá en la biblioteca de Pessoa y Saramago en Lisboa, que eran como libros, digamos, con algunas características. Están estos libros, entre muchos de él, y el último que publica un póstumo el año pasado se llama El cuaderno del año del Nobel. ¿Y cómo se llama arriba? El año de la muerte de Ricardo Reis. ¿Qué es el año de la muerte de Ricardo Reis? Pessoa muere en el 35 y Saramago decide que en el 36 tiene que morir Ricardo Reis, es decir, uno de los heterónimos de Pessoa. Y entonces él llega a 1936, Saramago, y pone a caminar por Lisboa a Ricardo Reis. Pero ya lleva un año de muerto Pessoa. Y Ricardo Reis va a buscar sobre Pessoa y se da cuenta que en el periódico anuncian la muerte de Pessoa. Y él está leyendo la muerte de Pessoa, es muy lindo. Está constantemente burlándose de él mismo, y lo que dice Saramago es que sigue haciendo daños a la humanidad y que hay que enterrarlo en 1936. Pero en 1936 él no solamente entierra a Pessoa, él empieza a mirar todo el conflicto europeo, empieza a mirar la guerra, empieza a ver el nacimiento de Hitler, empieza a ver todas estas cosas, y Ricardo Reis está alrededor de él. Estos libros son realmente muy hermosos. Las intermitencias de la muerte, El hombre duplicado, Ensayo sobre la ceguera y Ensayo sobre la lucidez son dos de las obras más hermosas, además porque el ensayo sobre la lucidez es una burla a la democracia. Es un pueblo que decide no votar por algunas circunstancias y el Estado se va contra ese pueblo porque no vota.
y los vuelven y los declaran terroristas porque no votan, porque votan en blanco. Y alrededor de eso gira la historia. El escritor publica, más o menos tiene estas condiciones. Bueno, yo voy a informar, yo te voy a decir algo, pero necesito instrumentar esta realidad, es decir, necesito a usted como lector. Hay un asunto personal, te quiero contar una historia, hay un asunto regulador. Lee lo que te digo, no te distraigas, a ver, léeme el libro, es lo que hace el autor. Es una interacción, es que la historia la hacemos entre los dos. Ricardo Reis lo hacemos entre los dos. Es imaginativo, dejámonos mentir un poco, creamos que Ricardo Reis es posible que exista, cuando es un heterónimo que no tiene carne ni hueso. Y bajo estos rasgos se hace un texto, o teológicos, o mitológicos, o científicos, o cotidianos, o poéticos, o dramáticos, o trágicos, en el sentido de la comedia, o filosóficos. Bueno, hay muchos rasgos. Cuando uno va al museo de Pessoa en Lisboa, se encuentra esto. De muchas cosas que uno le llama la atención es este personaje. Este personaje es como si usted viera a Pessoa, tal cual es la figura de Pessoa. Pero este es un personaje que se hace en el castillo como Pessoa y se gana la vida como Pessoa. Hace pinturas con café. Y él tiene tintillas ahí, muchas tintillas de Pessoa, de los diferentes personajes de Pessoa. Y este es Pessoa, ¿quién lo ven ustedes? Estos son los libros. Mire, Álvaro de Campos, cada autor publicó uno o dos libros de los que tuvo, o 2 o 3 poemas. Es posible que Calleiro publicara un libro y mañana saliera en el periódico por Ricardo Reis diciendo no hay poetas enormes entre la forma como comprenden esa realidad. Y para él era un crítico de sus obras, es decir, sus heterónimos no estaban para los libros. Sus heterónimos estaban y sus heterónimos los ponían a pelear. Por eso Saramago entiende que tiene que enterrar el heterónimo más jodido de él, que se llama Ricardo Reis, que está entre las muchas esto. El infierno y el paraíso está dentro de la mente humana, Fernando Pessoa. Oye, y por ahí como en el 90 y algo el cura que vive en Roma, Juan Pablo II, dijo que el infierno era un estado del alma. Este señor se le adelantó al Papa como unos 60 años. El año de la muerte de Ricardo Reis. Y aquí hay un poema de Calleiro. Recuerden que Calleiro es un heterónimo. Dice: tú místico, ves un significado en todas las cosas. Para ti todo tiene un significado velado. Hay una cosa en cada cosa que ves. Lo ves siempre para ver otra cosa. Lo ves siempre para ver otra cosa. Este es el museo que tiene de Saramago en Lisboa. La distancia entre el uno y el otro en vehículos son como unos 20 minutos. Este está a orilla del mar. Aquí están el premio Nobel, están pues como las diferentes obras que él ha recibido. Porque preguntan y no nos cabe de responder nada. O responde otra cosa. Esto es García Márquez, ¿no? Cuando uno lee los cuadros de Lanzarote o los diferentes textos de García Márquez, le faltan 40 minutos. Saramago, él cita muchas reuniones con García Márquez, pero muchas reuniones con muchas personas importantes en la isla de Lanzarote donde vivieron. Y esta es la humanidad nunca fue educada para la paz, mas sí para la guerra y para el conflicto. Él asume, él tiene unas críticas a la educación, pero él tiene unas críticas a las políticas de la humanidad. Él nunca tiene un libro por fuera de la política. ¿Y esto no les parece como para Colombia? Un país que no fue educado para la paz, que no tiene enciclopedias para la paz, que no tiene libros para la paz, que no tiene lenguajes para la paz, sino lenguajes para la guerra y diccionarios para la desaparición del otro. Cualquier proceso de paz es una locura. Y él está pendiente de todos los procesos de paz del mundo en sus libros. Y uno ha podido construir entre nosotros una opción de paz, porque a nosotros no nos enseñan sobre paz, nos enseñan sobre guerra, es lo que nos dice. Yo no invento nada, me limito a lo que veo. Levanto las piedras y muestro lo que están debajo de ellas. Nosotros somos un otro de otro. Y dentro de nosotros hay una cosa que no tiene nombre, y esa cosa es lo que somos. Esta es una de las definiciones más hermosas que él tiene. Dentro de cada uno de nosotros hay algo que nos incomoda, él lo dice así, que nos incomoda, que nos fastidia, que nos conmueve.
pero no somos capaces de nombrar eso. Eso es lo que somos nosotros, lo que no somos capaces de nombrar. Eso es lo que somos nosotros. ¿En esas lágrimas o no? Porque lo que hemos llorado por alegría no coincide con los de tristeza. Cosas como esas que son filosóficas y de alguna manera lo ponen a pensar a uno. El hombre no va menos perdido por caminar en línea recta. Esto es una burla para las religiones, para las ciencias, para esa idea que hay que acortar los tiempos, que la distancia más corta entre los lugares es una recta. Cosas como esas. El mundo olvida tanto que ni siquiera se da cuenta de lo que ha olvidado. Eso me acuerda mucho un profesor que compartimos, hermano Hugo Zimmerman, que decía que el mundo no sabe qué hacer con todas las teorías construidas. Que hemos construido tanto conocimiento que no sabemos qué hacer con ese conocimiento construido. No sabemos qué hacer con él. Las verdades son muchas y están unas contra otras. ¿Esto será por verdad o será por mentira? La soledad no es vivir solo, la soledad es no ser capaz de hacer compañía con alguien o algo que está en nosotros. Y esto es muy interesante, cada pobre es fiscal de otro pobre. Él dice que los ricos entre ellos no se juzgan, y si se juzgan es a los secretos. Pero que un pobre está pendiente a qué horas el otro pobre de un lado abre la puerta y con quién hace lo que hace. Que es un problema de nosotros los pobres, que los burgueses eso no lo ventilan en espacios públicos, a estar pendiente mucho de quien no tiene poder, y que entre los poderes, entre ellos, no se miran de esa manera como nosotros miramos tan drásticamente frente al otro. El libro de las intermitencias de la muerte. La muerte deja de suceder en un pueblo, en un país. ¿Y la gente qué va a hacer? Usted no se va a morir mañana porque ya hay... Y la gente empieza a festejar, pero el Estado no sabe cómo anunciar si realmente se acaba. Se va a volver a morir gente. Y la gente está más desesperada por este asunto que por otros campos reales. Hasta que finalmente, como a los 12 días sale la noticia, no va a morir más gente en este pueblo. Pues ¿qué hacemos todos? Una fiesta. Usted no se muere, pero sigue envejeciendo. Si usted no se muere, pero. Y alrededor de eso surge cualquier cantidad de cosas. Y un problema que surge es el problema de las funerarias, por ejemplo, que ya no van a enterrar personas. Entonces, ¿qué vamos a enterrar las funerarias? Las mascotas. Y vamos a cobrar los seguros. Pues nadie va a asegurar su vida porque no se va a morir. Sencillo. 30 años lo damos a usted por muerto y le devolvemos el dinero de su póliza y vuelve y se inscribe al otro día aquí a la cosa de seguros. ¿Entienden? Todos los problemas que van surgiendo los va solucionando de manera mágica y aparece como esto. Sin muerte no hay resurrección y sin resurrección no hay iglesia. Desaparece un gran mito la iglesia. Después, si no volvemos a morir no tendremos futuro. Eso es una discusión de filósofos, que los filósofos hablamos cualquier cantidad de cosas que no se necesitan. Aquí están las intermitencias de la muerte. Es que vivir uno con sus propios errores ya le cuesta mucho trabajo. Eso me hizo acordar de Oscar Wilde. Soy tan inteligente que a veces no entiendo una sola palabra de lo que digo. Sí pasa, ¿no es cierto? Cuando le dicen a uno es que usted está diciendo cosas tan inteligentes que yo a usted no le entiendo nada, lo que están diciendo a uno es que definitivamente cambia de conversación porque... Bueno, es esto. Y este asunto de los filósofos. Reunieron varias comunidades para resolver el problema de la muerte. ¿Qué le vamos a hacer? Y reunir los filósofos. ¿Y qué le vamos a decir? Los filósofos les pasa esto. En la agotadora disputa si el vaso estaba medio lleno o medio vacío, y nunca entregaron una solución pública para que el presidente saliera a decir que iba a pasar filosóficamente en un país que no existe la muerte, porque para ellos el vaso estaba medio lleno o estaba medio vacío. En mis pequeñas memorias hace este ejercicio. Esto es muy bonito. En mis pequeñas memorias dice esto: la crueldad infantil no tiene límites. Esa es la razón profunda que tampoco tenga límites, la de los adultos. Y esto revierte la idea central de Rousseau, que la sociedad de donde nace bueno y la sociedad lo corrompe. Que no sabe si son suyos o serán recuerdos o memorias ajenas de episodios en las que simplemente fui actor inconsciente. Y es una pregunta si mis recuerdos son míos. ¿Son realmente los recuerdos míos? ¿Cómo estoy frente a eso?
en el libro El Cuaderno del año del Nobel dice que la vida es breve, pero cabe en ella mucho más de lo que somos capaces de vivir. Y esto en Hipócrates, pero aquí está invertido: el arte es largo y la vida es breve. Y él dice que ceguera también es esto, es vivir un mundo donde no se tiene esperanza. Para él es fundamental construir la esperanza. Ojo que a él la Iglesia, por el Evangelio según Jesucristo, lo excomulga, públicamente lo excomulga. Él fue enemigo vital de la Iglesia. Más decía de la Iglesia de él que él de la Iglesia. Él era un problema de la Iglesia. Y para él vender la esperanza, pero no la esperanza metafísica, eso que tú te vas a morir y el otro lado se te va a salvar. Es la esperanza por el otro en la necesidad de estar con el otro. Y esto ya estamos entonces con Pessoa, con uno que se llamaba Soares en el libro de las Inquietudes. Esa pregunta, ¿yo por qué quiero ser como los demás si estoy condenado a mí? Para Pessoa el problema de la identidad, a pesar de los heterónimos, era un asunto de constante valoración. Ese instinto de creer poco, la negación de los obstáculos que hace constantemente. Aquí ya como Pessoa dice lo siguiente, y esto es muy como para los periódicos actuales. Dice: si después de morir me quisieran escribir mi biografía, no hay nada más sencillo. Tienen solo dos fechas, la de mi nacimiento y la de mi muerte. Entre una y otra, los días son míos. Él decía que por qué, los periódicos del 30, no sé qué hubiera pasado si hubiera lo de hoy, por qué la intimidad de uno tiene que estar ventilada por las revistas y los periódicos. Lo único que ellos pueden decir es: ese señor nació en el 30 y murió en el 50. Lo único que él autorizaría para que la fanática de las pantallas se movilice. En Poetas de Lisboa nos dice Pessoa: el niño que fui llora en el camino, allí lo dejé cuando vine a ver quién soy, mas hoy al ver que nada soy sin ese niño, quiero ir a buscarlo donde quedó. Esto es muy reiterado en él, pero digamos que es muy reiterado casi en todos los académicos, casi todos los literarios que uno lee, y es que la fuente de la vida de uno está cuando te fuiste a jugar fútbol en aquel potrero, cuando tú recuerdas donde tirabas piedras, cuando tú recuerdas un momento de felicidad cuando eras joven, cuando eras niño. Toda la vida uno se la pasa, nos dicen él y nos dicen otros, buscando ese niño. La gran fractura de la vida es buscando siempre ese niño que en algún momento fue feliz. Y es una búsqueda constante bajo una condición que ese niño no se dio cuenta que era feliz. Y tan ni se dio cuenta, ni se da cuenta que ese niño siempre quiere ser grande y quiere ser como los adultos porque cree que los adultos son felices. Y es una construcción muy constante, no abandonar ese camino donde él dice que ha quedado este niño y que uno siempre va a buscar este niño que quedó por allí. Ya como Ricardo Reis dice: nada queda de nada, nada somos. Cadáveres aplazados que procrean, somos cuentos contando cuentos, somos nada. Esto es muy nihilista. Es la desesperanza por la vida, la desesperanza por esas cosas del más allá. Y esto es muy bonito. Dicen que finjo o miento todo lo que escribo. No, simplemente siente con la imaginación. ¿No le parece esto a los discursos hoy por modernos de la educación? El sentir pensar, él siente con la imaginación. No uso el corazón, sentir que sienta el que lee. Él se despega del lector y dice: a mí me importa 5 pesos usted como lector. Usted me lee. Pero lo que usted sienta no es un problema mío, eso es un problema del escritor, es un problema de usted que es el que lo padece. Él era un anarquista, digamos que el anarquismo tiene varias condiciones, pero una condición del anarquismo es la búsqueda de la libertad bajo todas las condiciones. Y aquí lo define. Estas son definiciones de él, en el banquero anarquista. Y esta pregunta que nos hace Soares es: ¿por qué expongo yo de vez en cuando a procedimientos contradictorios e inconciliables de soñar y de aprender a soñar? Porque usted tiene que volver meta a sus sueños. ¿Usted por qué no tiene que dejar que los sueños simplemente sean sueños? Deje que sean en aquel lugar que hablábamos. Son otro problema, los objetivos son otro problema. Pero hoy, en el mercado de los sueños se volvieron objetivos. Se volvieron un problema para uno. Hay que cumplir el sueño.
Para Soares era imposible, el sueño simplemente, ejemplo, porque los sueños en otras cosas son entre ellos contradictorios. Y Álvaro de Campos, en el mundo no hay más metafísica que los chocolates, y esto es para reírse de los filósofos, para reírse de las religiones, no hay más metafísica que algo que usted le produzca alta felicidad, no hay más. Es decir, esa búsqueda extraña está ahí. Claro. Tengo el mito de los sueños del mundo, y eso sí es vital en la construcción del anarquismo, pero es vital en la construcción del respeto por el otro. Si yo tengo todos los sueños del mundo, pues no destruyo los sueños de nadie. Querer no es poder, esto es una diatriba que tiene contra el poder en el banquero anarquista. Quien pudo quiso antes de poder, solo después de poder. Quien quiere nunca de poder porque se pierde en querer. Es una discusión entre poder y querer, porque el poder no quiere todo. Pues el poder puede hacerlo todo, pero no tiene derecho a todo, cualquiera sea el poder. En esto de los nacionales, al ser anarquista no creen las banderas, al ser anarquista no creen los signos. Si me preguntan a mí, tampoco, todas las banderas, todos los signos están en sistemas tontos de sometimiento, sistemas tontos de desaparición del otro por una bandera, por un himno. Bueno, el anarquismo considera todo eso como una no necesidad vital de uno, que se la venden durante el mercado de la cultura, y entonces usted termina cantando cuántos himnos existen en el mundo, himnos de filiación. Y él pone en esto que las naciones son todas misteriosas, cada una es todo el mundo a solas. Cada nación, usted le pregunta a cualquier nación y siente un orgullo profundo de ella. Más evidentemente las naciones tercermundistas, las naciones del primer mundo, si es que hay primer mundo, pero las naciones que tienen algún recorrido cultural distinto, a veces suelen resolver esto de manera diferente. Y en este poema, que se llama Un poeta es un fingidor, lo llama autopsicografía. El poeta es un fingidor, finge tan completamente que llega a fingir que es dolor, el dolor que en verdad siente. ¿Se entiende esto? Como si usted fingiera la felicidad que realmente finge. Para Pessoa, el problema del fingir, el problema de la edición de la realidad era un asunto en constante gravitación de nosotros. Él entendía que nosotros íbamos camino a una edición, al cine del mundo, íbamos a hacer mero cine. Y por tanto, si íbamos a hacer mero cine, íbamos a convertirnos en puros fingidores. Pero bueno, de eso no era un problema solamente, es un problema estético también. La pregunta es cómo conectar libertad y solidaridad entre Pessoa y Saramago. ¿Qué visibilizan el humor y la filosofía en ambos? De pronto tú estás leyendo y te abren una pregunta filosófica muy seria y te cierran con un chiste. De pronto te abren con un párrafo que te hacen reír y te cierran con una pregunta filosófica. Están en esa cosa. Cuando uno abre cualquiera de estos dos autores, o uno se ríe sueltas como las y uno piensa, y uno se ríe y uno piensa, ¿y cómo es posible que haga toda esta construcción continua de esos dos procesos que no son muy usuales en la literatura? Hay que reconocer que García Márquez, también uno lee 100 años de soledad, lo hace reír constantemente y también tiene apuestas muy profundas, muy profundas. Eso de que usted se muera como murió el otro por amor a Remedios Varo es una ventana. Remedios Varo es la pintora, por Remedios la Bella, por Remedios que muere en una ventana y muere de físico, de puro amor, es romanticismo de alta elaboración, es misticismo de alta elaboración. Y él está lleno de muchos juegos de humor. Pero lo que permite el humor es liberarme también. Lo que permite la filosofía es preguntarme, a veces congregarme y llenarme de náusea del mundo, como la náusea de Sartre, que lo trae en muchos momentos, que usted toma la piedra y siente toda la náusea del mundo. Pero el humor lo que le permite burlarse mucho de él. Cuando usted lee esto, los autores siempre se están burlando de ellos, siempre. Saramago, por ejemplo, dice: estoy en la casa, estoy convencido que no puede haber un lugar donde se cometan más estupideces que en esta casa, y empiezo por mí mismo, dice. Es decir, a mí no debieron darme el Nobel de literatura, sino el Nobel de la estupidez, porque cometo errores y cosas impensadas de las maneras
Todas estas dictaduras del sí, del yo, las ponen en tensión de manera impresionante Fernando Pessoa. Bueno, si uno como empleado escribe robándole el sueldo a su institución porque en su horario de oficina escribe o pinta o lo que fuera, pues estos señores hacen esto, le buscan palabras al aburrimiento, le quitan lenguajes al cansancio a las enciclopedias de los poderes, y en esto es que estos dos portugueses se encuentran. Cuando uno lee La muerte de Ricardo Reis, está leyendo la vida de Pessoa y la vida de Saramago, estás leyendo y estás comprendiendo estas dos maneras. Una de las pinturas que yo hago se llama Composiciones para la mano izquierda, y esto me lo dio a la lectura de un libro que se llama El hombre duplicado. El hombre duplicado es un señor que va a ver cine, es un señor que no es importante, pero va a ver cine, y justo en una parte de la película se ve él allá. Dice, venga, ¿qué pasa acá? A mí nadie me contrató de esto. Y sigue viéndole y se da cuenta que es otro personaje, pero es el mismo. Dice, caramba, esto se jodió, hay otro yo. Pues el tipo se va para la casa, empieza a buscar todas las películas de esa afiliación hasta que lo encuentra. Y encuentra el otro yo y se va a buscarlo. Y se encuentran los dos de frente. La discusión entre los dos es de todo orden y el final es de fantasía. El final del hombre duplicado es de fantasía y el de las intermitencias de la muerte. Molinos en busca de Quijote, y más adelante lo vamos a ver por qué. Porque en el anarquismo que ellos construyen, pero en la necesidad profunda de reinventarse la humanidad, dice que la humanidad solamente estamos siguiendo estereotipos. Y que un profesor es papagayo, así lo dice, un profesor es papagayo de otro profesor y de otro escritor que está más atrás de él, que también fue papagayo. Dice que la educación es una continuación de papagayismo, lo dice Pessoa, perdón, Saramago. Pero también lo dice con el reino de la política, pero también lo dice con el reino de muchos lugares. Es lo que nos invita a nosotros es a descontinuar tantas habitudes y a arriesgarnos de muchas maneras, pero con una expresión de la paciencia, con una paciencia profunda, de mucha paciencia, mucha tranquilidad. Ricardo Reis. Unos con los ojos puestos en el pasado ven lo que no ven, otros fijos, los mismos ojos en el futuro ven lo que no puede verse. Esto es una linda contradicción, esto es una linda, como en los dos reinos donde viaja la humanidad. En la ciencia o se investiga a las alturas o se investiga en profundidad, nadie quiere investigar las superficies, o se investiga el pasado o se investiga el futuro. Y es lo que nos dice Ricardo Reis. Cuando Pessoa se encuentra con Ricardo Reis, Pessoa va a la casa, decide ir a la casa de Ricardo Reis, le toca la puerta y todo el tiempo Pessoa está desacreditando a Ricardo Reis, diciéndole: usted es un médico mal médico, usted es un médico con falta de ética, usted no es de esos médicos que necesitamos en la humanidad. Ricardo Reis se queda viéndolo a Pessoa y dice: pues yo también creí que usted fuera alguien más importante y más interesante. El Pessoa llega y ve a Ricardo Reis con esa mujer, pero la ve a la distancia y le dice: uno para ser médico y tener tan mal gusto no puede ser. ¿Y qué es el gusto?, le pregunta al otro. Lo del Quijote. Mire, del Quijote que nos va a hablar mañana Ángel Monterrubio, él define el Quijote. El Quijote intenta recrear el mundo, hacerlo nacer de nuevo, y muere cuando comprende que no fue suficiente con cambiar el mismo para cambiar el mundo. Recuerden ustedes el ejercicio de Quijote. Se llega con más facilidad a Marte que a nuestro semejante. Como todo me ha llegado tarde, aprendí a ser paciente e invento historias para expresar preocupaciones. Todas las historias de Saramago, como todas las de Pessoa, tienen un contenido social. Ellos no te cuentan una historia por contarla. Ellos te cuentan una historia porque sienten que atrás deben hacer un relato de humanidad. Y esto, como nos decía Friedrich más temprano, esto lo trata Coetzee. Coetzee
parece que recrean el maestro la vida de Dostoyevsky. Dostoyevsky va a buscar un hijo que se le ha muerto, y al ir a buscarlo, se encuentra con la fiscalía, y la fiscalía empieza a leer y le dice: mire, señor, su hijo es un comunista, su hijo está involucrado en esto, su hijo es culpable, pero si él está muerto, ¿de qué va a ser culpable? Es culpable. Él le dijo: mire, señor fiscal, usted tiene que aprender a leer. No tiene tiempo, y le dice: bueno, la verdad yo no sé leer, según usted. Pues después viene y me dice qué es leer. A los días vuelve, porque él está inmerso en la investigación, le están culpando por su hijo, le dice lo siguiente: un buen lector es el muerto, el asesino, el cuchillo, la sangre, el tremor, el fiscal, el juez, el reo, es todo a la vez. Si usted es fiscal, no tiene que estar leyendo a mi hijo como criminal, tiene que leerlo, tiene que leer toda la historia que lee e insertarse dentro de todo. Si usted solamente está especulando con un rasgo de la lectura, usted es muy mal lector, y por tanto, señor, usted no debe ser fiscal, o mejor dicho, sí debe ser fiscal, porque ustedes no saben leer sino en una sola dirección. Es normal que en este continente hay aún voces que se alzan para pronunciar palabras de paz y de concordia, y estamos refiriéndonos a Hitler, a su proclama ante los camisas pardas. Alemania no quiere más que trabajar en paz, y para acallar definitivamente desconfianzas y escepticismos se atrevió a ir más lejos y afirmó perentorio: sepa el mundo que Alemania será pacífica y amará la paz como jamás pueblo alguno supo amarla. Esto hace parte de la proclama de Hitler a las camisas pardas. Entonces, cuando uno va leyendo la muerte de Ricardo Reis, te va contando la historia del mundo. Entonces, cada vez que hay un encuentro, te dice: y esto es lo que está sucediendo en el mundo, pero se lo cuentan entre ellos. Por tanto, el ejercicio de humor, el ejercicio de filosofar es una condición de ambos escritores, y esto nos dice Saramago. El desplazamiento forzado del sur al norte es inevitable. No valdrán alambradas, muros ni deportaciones. Vendrán por millones. Europa, el primer mundo, será conquistada por los hambrientos. Vienen buscando lo que les robamos. Las trompetas han empezado a sonar. Él dice que Europa no tiene ética, que Europa debería saber lo que le ha hecho al mundo y empezar a pedirle disculpas a todo el mundo de manera constante. Y en este ejercicio que ambos nos van relatando la realidad, encontramos que la muerte del año de Ricardo Reis es la muerte del otro yo, de cada uno de los que estamos acá. Es decir, que es posible que el cuerpo muera en algún momento, pero el otro yo de nosotros no sabemos cuándo exactamente va a morir. Y bien sería que nos inventáramos una cristiana sepultura de ese otro yo o de esos distintos heterónimos que tenemos, y que esos heterónimos que Pessoa tiene, todos los tenemos, y que si él tiene 72 es posible que yo tenga 12, 15, cada uno tenemos heterónimos, y que si queremos expresarnos en la vida de distintas maneras, mal no nos haría acudir a los diferentes heterónimos que tenemos, y darles este ejercicio de absoluta creatividad, y darles todas esas voces polimorfas y polifónicas que nosotros tenemos, entregárselas a esos personajes, y eso nos liberaría, dice él, de un deseo de suicidarnos. Pessoa muere de cirrosis en 1935, Saramago muere en el 2010 de 87 años. Saramago diciendo que jamás en su vida había existido un personaje que le haya marcado tanto su existencia como Pessoa, que no podía haber otro personaje en el mundo, y que la literatura portuguesa y la literatura mundial le debía a Pessoa lo que apenas empezarían a comprender lo que es Pessoa. Y hoy podemos decir que la literatura universal le debe a Saramago lo que apenas vamos a empezar a comprender de Saramago, entre otras cosas que en el temblor del 2000, ¿fue el 2001 o el 99?
el libro El ensayo sobre la ceguera, las ganancias Saramago las donó para un barrio en Armenia. En Armenia no supieron colocarle el nombre de Saramago a ese barrio porque los políticos no saben qué es Saramago. Y entonces está perdido. Yo fui a Armenia a tratar de encontrar el barrio donde él había donado las ganancias. No hay quien le informe a uno de eso. A eso llega el desconocimiento y el olvido que él dice que el mundo olvida tanto que se le olvida lo que está olvidado. Oficinas, pero que también había una mujer escritora y que también había un hombre escritor. Y que si algo podía hacer uno en esta vida para jugarse de tantas dificultades era escribir esto desde muchos lugares, sin olvidar el elemento fundamental para ellos, la pregunta y el humor. Aprender a reírnos en diferentes escenarios, aprender a reírnos de distintas maneras y no llorar con el mal. Ellos, según Jesucristo, que si Cristo existió, era lo más humano que podía existir. Y era una de las mejores posibilidades, pero no la ventilación que le dieron las distintas religiones, las diferentes religiones que se aprovecharon de él o de los distintos profetas. Y en las intermitencias de la muerte ha decidido que vuelva a morir gente en ese país. Y dijo sencillo, como la gente está hoy tan cientificada, mandémosle a decir que se va a morir y tienen 8 días. Una carta así, y llegaba una carta morada. Les llegaba a su casa bajo la puerta, usted la levantaba. Tienes 8 días para morirte. Y al primero que le llegó fue al director de noticias del país que manipulaba todo el país. El tipo le dio risa y dijo, mira, esta puta muerte no tiene un vicio. ¿Quién sabe quién será el que me odia y me envió esto? Pero él empezó a sentir cosas. Se murió a los 8 días. Le llegó a otro, a los 8 días se murió. Entonces a todos que empezaron a llegar cartas moradas. Y envió una. Y la muerte se descuidó y no se da cuenta que la carta le llegaba. Se le regresaba la muerte. Le regresaba. Dijo, vaya, este señor lleva un año que ve a su muerto y está vivo. Pessoa, no, un año que está muerto porque es que hace todas las torturas. Este señor Rostropovich hace un año que ve a su muerto y como que este tipo está vivo. Y le hacía hacia la carta y se le devolvía. Entonces bajó, que vistió como mujer, y bajó a ver quién era el tal Rostropovich, que era ese tipo. Violonchelo tocaba el tipo. Tenía una presentación en un teatro y se fue a verlo y se vistió de mujer. No tan súper, una mujer atractiva, dice, no es que fuera una mujer pues de eso que nadie se le podía arrimar, una mujer gustosa, una mujer gustosa a la vista. Y fue, pero en el camino se le atravesó varias veces a Rostropovich, una vez con el perro. Tenía dificultad a decir que no está. Y habla la muerte del tipo con el perro, se queda viendo y dijo, pues el Rostropovich tiene como 50 años, como mi edad, 53 tiene Rostropovich. Pues hombre, tampoco es que lo vea como tan acabado, el perrito tampoco como que lo va tan mal. Varias veces se cruzan, Rostropovich no la identifica y cuando va al concierto, la muerte se queda viendo esa forma de tocar ese y la muerte se queda así. Impresionante la muerte y sale muy triste, ya no sabe qué hacer con su carta. Sin embargo, como ya había hablado con Rostropovich, le tocó la puerta del apartamento a Rostropovich. La muerte sabe que está todo el mundo, entonces no le pregunto con división. La muerte de Rostropovich abre y la encuentra. Señora, ¿qué haces acá? No, que vengo a visitarlo, que quiero hablar con usted, que no sé qué, que me encantó su interpretación, intermitencias de la muerte, y no sé qué, no sé cuánto. La muerte le dice, sí, y empieza la conversación, va un vino. Le dice la muerte que si por favor le puede interpretar la última parte que le hizo en el teatro que ella estaba, y él la toca. Y entonces se relata que entonces la muerte va y le da un beso a Rostropovich, lo abraza, se acuesta en la cama, tienen sexo cuantas veces, que tiene todo el placer profundo, y él se duerme, como todos los hombres, después de eso nos acostamos a dormir del cansancio, el hombre se levanta. Va, se viste, ha hecho todo lo que hace una mujer humana, se viste, va y busca la gabardina y saca la carta. Tienes 8 días para morirte. Ve el violonchelo, se la va a meter en el violonchelo, ve un libro, se la va a meter ahí, ve la almohada, se la va a meter bajo la almohada. Y la muerte, que todo lo puede, que una cosa de estas, quemaría la muerte, quemaría la carta, va
toma una cerilla, una simple cerilla, la raspa y quema la carta. Va, se acuesta a un lado de Rostropovich, se queda dormida y no vuelve a morir nadie en ese país. Porque la muerte, cuando se enamora, decide que no se va a hallar a nadie de la vida. Bueno, muchas gracias.